Que todos los miércoles los capitalinos que deseen emitir sus necesidades en materia de seguridad pública podrán hacerlo de manera directa con las autoridades. ¿Cómo? ¿Dónde? Estos son los detalles, acompáñanos. Los capitalinos que deseen emitir su opinión y sus necesidades en materia de seguridad pública y procuración de justicia podrán hacerlo de manera directa con las autoridades cada miércoles a las 6 de la tarde en una de las 70 coordinaciones territoriales en las que está dividida la Ciudad de México. La idea, como bien dice Tomás, es incorporar a la ciudadanía en conocer a su policía, quién es, coordinarse y poder tener en el gabinete matutino tanto de los alcaldes, alcaldesas como del gobierno de la ciudad la información de lo que está ocurriendo en cada una de las zonas. Los gabinetes de seguridad en las 70 coordinaciones territoriales están integrados por un jefe de sector de la policía, un ministerio público, un comandante de la Policía de Investigación, un juez cívico, un representante de la jefatura de gobierno y un representante de la alcaldía. La entrada será libre, sin restricción y servirá para que los ciudadanos puedan conocer a los nuevos jefes de sector de la policía. A estos 70 gabinetes que sesionan de lunes a viernes a las 8 de la mañana se les fortalece con los gabinetes de cada alcaldía. Se trata de abrirle las puertas a la ciudadanía para que puedan participar, puedan opinar, puedan criticar, puedan proponer y que la autoridad se sepa observada, vigilada y calificada por los vecinos. La evaluación será permanente, ya que cada denuncia ciudadana y petición de colonos deberá ser atendida de manera eficaz por las autoridades. Para esto se dará un tiempo de 40 a 50 días para evaluar resultados o avances. Si desea ser parte de estas reuniones, los miércoles a las 18 horas, consulte la página www.pgj.cdmx.gov.mx, en donde vienen las direcciones de las 70 coordinaciones territoriales de la capital. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.